Hola, mi nombre es Andrea Elizabeth Rivera Salcido y el día de hoy les hablaré sobre dos articulaciones del miembro inferior para mi materia de biomecánica 2. Entonces iniciaremos con la articulación de la rodilla, la cual es una articulación que está compuesta desde el punto de vista morfológico por la yuxtaposición de dos articulaciones secundarias, las cuales son la femoropatelar, que es de tipo troclear, la femorotibial, que es condilia, con meniscos interpuestos entre sí. La primera, de las cuales constituye una articulación por deslizamiento, protege por delante al conjunto articular, elevando al mismo tiempo el músculo cuádriceps. Esto permite que las tracciones que se ejerzan sobre la tibia tengan cierto ángulo de inclinación y no en un sentido paralelo, ya que de esta forma se podría aumentar el poder de tracción que tengan. Ahora proseguiré a hablarles sobre la osteocinemática que presenta esta articulación, y esta presenta movimientos de flexión y extensión en 2 grados de movimiento, o de libertad de movimiento, con los que cuenta esta articulación. Estos movimientos se realizan en un plano sagital con un eje horizontal que pasa a través de los cóndilos femorales. Este eje presenta una ligera oblicuidad más inferior en la cara medial de la articulación, lo cual causa que la tibia se dirija lateralmente en el movimiento de extensión y medianamente en el movimiento máximo de flexión. Ahora, hablando artrocinemáticamente, ocurre un rotamiento posterior y simultáneamente un deslizamiento anterior de los dos cóndilos femorales. Esto evita que pase a un rodamiento posterior del fémur fuera del cóndilo tibial. De 0 a 25 grados ocurre un rodamiento posterior, el cual está acompañado de un deslizamiento anterior para crear un giro en la tibia. Se considera que existe un rodamiento puro al comenzar la flexión y un deslizamiento puro al finalizar la flexión. Y el deslizamiento anterior se facilita por las fuerzas que secundariamente el movimiento de la superficie articular se genera en los meniscos. Como sabemos, también la rodilla se compone por sus diferentes huesos, los cuales son el fémur, la tibia y la rótula. Y esta misma articulación se compone por sus diferentes ligamentos, de igual manera, que es el ligamento colateral medial, el ligamento colateral lateral, el ligamento cruzado anterior y el cruzado posterior. Ahora mencionaremos sus articulaciones de una forma más específica. Estas se dividen en la femorotibial y en la femoropatelar. Iniciando por la articulación femorotibial, de las cuales sus superficies articulares son los cóndilos femorales, las cavidades glonoideas, las cuales están separadas por la espina de la tibia y profundizadas por los meniscos. Su amplitud de movimiento se divide en un grado libre de flexoextensión, y esta es una diartrosis bicondilia y sinovial, la cual realiza un movimiento de flexión de 120 grados y de extensión de 90 a 120 grados. Siguiendo de esta tenemos a la articulación femoropatelar, de las cuales sus superficies articulares son: tenemos a la rótula en su cara posterior con 2 crestas horizontales y un vértice. También está la tróclea femoral con una cavidad transversal y con una convexidad sagital. Esta tiene un grado de amplitud de movimiento libre, de la cual es una diartrosis de encaje recíproco o de silla, y tiene su sinovial. Y los músculos que participan en esta articulación en flexión son el semitendinoso, el semimembranoso y el bíceps crural. Y en el movimiento de extensión participa el cuádriceps, el rector anterior, el vaso interno y externo y el crural también. Las limitantes en el movimiento de flexión son la distensión de los músculos extensores, los cuádriceps crural, también por la masa de los músculos flexores en el hueco
popliteo y el segmento posterior de los meniscos. Las limitantes en el movimiento de extensión es la distensión de los músculos flexores, el segmento anterior de ambos meniscos, la distensión por parte posterior del manguito cápsulo ligamentoso, también los dos ligamentos laterales que al estar situados por detrás del eje del movimiento se ponen cada vez más tensos y rígidos a medida que el movimiento se ejerce. Ahora proseguiré a hablar sobre la articulación del tobillo. La articulación del tobillo está formada por 3 huesos, el cual es el peroné, la tibia y el astrágalo. Los 2 primeros forman una bóveda en la que encaja la cápsula del tercero. Estos permiten sobre todo movimientos hacia adelante y hacia atrás, los cuales son movimientos de flexoextensión del pie. Y en el sentido lateral, los topes del maleolo peroneo y del maleolo tibial, que son los 2 apéndices óseos que continúan el peroné y la tibia, a ambos lados y hacia abajo, impiden un movimiento de giro lateral, aunque sí permiten su inicio. Ahora mencionaré los medios de unión del tobillo, los cuales son el ligamento deltoideo, dentro de los cuales se mencionan los ligamentos con los cuales se une, que es el ligamento astragalino, el ligamento astragalino posterior, el tibio calcáneo, el tibio escafoideo también, y el siguiente es la cápsula articular, la cual envuelve la articulación creando un espacio cerrado para este. Luego tenemos el ligamento lateral, de los cuales se une el peronea astragalino anterior y posterior y el peroneo calcáneo. La articulación del tobillo presenta un grado de movimiento libre, es una diartrosis de encaje recíproco, dentro de la cual la articulación del tobillo realiza movimientos de posiflexión de 45 grados y plantiflexión de 15 a 20 grados. Y también mencionaré los músculos que participan en estos movimientos, los cuales son los músculos extrínsecos, intrínsecos, la aponeurosis plantar, los plantares dorsales y por último los inversores y eversores del pie. Ahora, por último, contestaremos a una pregunta que se nos hizo, la cual es: ¿por qué el licenciado en terapia física u ocupacional debe entender la biomecánica de la extremidad inferior? Y mi respuesta a esta pregunta es que al tener conocimientos del miembro inferior podremos ser capaces de reconocer las estructuras y sus funciones. De la misma manera también poder entender cuál es el proceso para la ejecución de movimientos de este miembro, qué huesos, qué articulaciones, músculos o ligamentos participan para llevar a cabo estos movimientos, y dentro de esto también nos permitirá entender cuáles son los rangos de movimiento normales y ser capaces de identificar cuando algún paciente está teniendo una anormalidad en sus movimientos y identificarlos a tiempo para eventualmente generar un diagnóstico y determinar un tratamiento.